poder verle, escucharle. Amén. No lo oigo muy convencido. ¿Está usted bendecido? Amén. Y si no está usted bendecido, bueno, está usted en el mejor lugar para que reciba usted instrucción, palabra de Dios que lo lleve a ser usted un hombre, una mujer bendecido. Amén. Así que hoy vamos a compartir un tema que en la mañana predicaba mi pastor acerca de algunas cualidades que debe de tener el pastor, y entre los cuales decía él debe dar mensajes de aliento, mensajes que prosperen, ¿verdad? Él lo veía a través del Salmo 23 y decía ahí: en delicados pastos me harás descansar, ¿verdad? Esa es la palabra del pastor. La palabra del pastor tiene que dar descanso al pueblo de Dios, tiene que dar aliento en los momentos en donde nos encontramos atribulados, en donde nos encontramos en situaciones difíciles, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios impartida también por el pastor o por voz del pastor finalmente trae ese alivio y ese aliento a la amada iglesia, a las ovejas. Amén. Así que hoy vamos a compartir la palabra del Señor ya con reloj en mano, ¿verdad? Para poder bendecir tu vida. El tema que hoy vamos a compartir se llama llamados a avanzar. ¿A qué hemos sido llamados? A avanzar. No le quise poner como título llamados a prosperar por el hecho de finalmente con esta palabra ahí la han malinterpretado, y hoy vamos a ver el significado de esta palabra, de la llamada a prosperar. Amén. Esta tecnología siempre a mí me juega rudo. Amén. Vámonos a la tercera epístola de Juan. Ahí vamos a estar compartiendo este mensaje. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ya lo tiene usted? Versículo, vamos a darle lectura, tercera de Juan, capítulo 1, no solo tiene un capítulo, versículos 2 y 3. Amén. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron buen testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amén. Esta carta del apóstol Juan al anciano o al amado Gallo le dice: amado, refiriéndose a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y esta palabra prosperado se traduce como: yo deseo que tú mejores, que tú avances. Esta prosperidad habla de mejorar progresivamente en una situación de avanzar, de éxito. Amado, yo deseo que tú avances, que no te quedes en la situación en donde estás, que no solamente hayas llegado a la iglesia, hayas aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, sino que en el camino de Dios tú avances, tú continúes, porque hay aún todavía más. Esa es la palabra prosperar, avanzar, tener éxito. Y dice: amado, yo deseo que tú avances, pero dice ahí
y que tengas salud. Que tengas salud. Y después dice, así como prospera tu alma. Habla de dos prosperidades, o dos palabras ahí: próspero, avanzar, y después dice que tengas salud, y después así como prospera tu alma. Y esta palabra, la palabra prospera tu alma, se traduce como que seas transparente como un vidrio o como un diamante, pero que se dice también que seas limpio, que seas puro. Y aquí es donde vamos con el mensaje. Le digo, amado, yo deseo que tú avances y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy quiero llevarle a esto que muchas de las veces no nos permite avanzar, que no nos permite tener, y se llama porque muchas de las veces en nuestra alma guardamos rencor, guardamos odio, resentimiento, y no nos permite avanzar. Juan le está diciendo al amado: yo deseo que tú avances y que tengas salud, pero la vas a tener, vas a avanzar cuando prospere tu alma, cuando tu alma sea limpia, sea pura, que finalmente ahí seas transparente, como un diamante, como algo de valor incalculable. Hoy en día estamos viendo que esta situación no avanza. Y no avanza, ¿por qué? Porque Dios nos está llevando a la parte de, a través de los mensajes que he escuchado de pastores, de ministros, Dios nos está llevando a limpiarnos, a prepararnos. Nos ha estado llevando a finalmente tener este tiempo con Él, de reunirnos ahí en la intimidad, de poder perdonar, de poder estar ahí en ese lugar y ponernos a cuentas con Dios. Y muchas veces lo hacemos como aquella mamá cuando se pelean los hijos y decimos, si no se perdonan, entonces no hay helado. Y dicen, ok, te perdono porque con tal de que esto avance. Pero no de una convicción o de realmente ese perdón. Porque después viene ahí que después sacan esa situación. Ah, ¿te acuerdas que me hiciste? Perdonaste por conveniencia. Dice la palabra del Señor que Él conoce nuestros corazones y discierne los pensamientos. A Él no lo podemos engañar. Por eso es que hoy quiero compartirle que no vamos a avanzar o no vamos a salir de esta situación a menos que nosotros deseamos tener nuestra alma pura y limpia. Porque dice ahí que tenga salud. Dicen que las mayores de las enfermedades vienen del alma. Usted lo ve hoy en la actualidad, el cáncer, algo que carcome los huesos, que finalmente ahí la osteoporosis, que igualmente se van desgastando, enfermedades del alma. Y cuando deciden perdonar, viene esa sanidad. Por eso es que es una de las cosas que nos impide o que nos detiene el poder avanzar, porque está en nuestra alma. Y quiero llevarlo a esta parte. Yo quiero que usted me acompañe a Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3. Y vamos a desarrollar este tema. Porque lo que Dios quiere es que avancemos, que no nos detengamos, que no nos quedemos estancados en un solo lugar. Amén. Génesis capítulo 39, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor: mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba ¿qué? Con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Usted conoce esa historia, la historia de José. Dice que Jehová
estaba con José. La presencia de Dios estaba con él. Y que fue un varón próspero, un varón que avanzaba. Un varón que no solamente estaba ahí, sino que iba poco a poco. Conoce la historia. Que fue vendido por sus hermanos y después ahí a la casa de Potifar. Su esposa igual también lo codicia. Va a la cárcel, ahí empieza, y usted lo empieza a ver como al lugar en donde iba, él era un hombre próspero, que avanzaba, no se quedaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No solamente él decía que Dios estaba con él, sino dice que su amo vio que Jehová estaba con él, porque todo lo que él hacía, ¿quién lo hacía prosperar? Jehová, Dios. Dios es el que te va a dar las fuerzas para poder avanzar. Él te va a dar Él te va a dar el conocimiento, Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar cada una de las cosas que tú necesitas para avanzar. Le dijo al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es Dios que nos hace avanzar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener nuestro corazón puro delante de Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Se refiere a sus siervos. A Moisés, mi siervo, yo con él hablo cara a cara. Y la mano de Dios está con él. Y vean que todo lo que él emprendía prosperaba, avanzaba. Ahora, quiero irme un poco en el contexto de lo que yo le dije de Juan. Miren lo que dice Génesis 45, 5 y 7. ¿Por qué llegó José a la casa de Potifar? ¿Porque fue qué? Porque fue vendido. ¿Por quién? Por sus hermanos. Dice, ahora pues, Génesis 5 y 7. Ahora pues, no os ni os pedido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios delante de vosotros preservarlos, posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran ¿qué? Liberación. Dice que todo en lo que él emprendía, Jehová lo hacía prosperar. Y vino una situación tan difícil que Dios lo colocó de Faraón para preservar a sus hermanos. Pero ¿sabe cuál fue el éxito de José? Lo que dijo Juan: que tenga salud, como prospera tu alma. Él decidió perdonar a sus hermanos, a aquellos que lo habían entregado, aquellos que se burlaban de él por sus sueños, aquellos que los vendieron, aquellos que finalmente deseaban un mal. Él los decidió perdonar, porque si él no los hubiera perdonado desde el primer momento, él se hubiera quedado ahí con Potifar y no hubiera prosperado, no hubiera avanzado. Usted vea más adelante, le dice el copero, ¿verdad? Cuando le da la interpretación de los sueños, y le dice: José, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón y háblale. Y no se acuerda. Ese copero, yo le di la interpretación del sueño y mira nada más, aquí me tiene todavía. No. Él decidió ¿qué? Perdonar. Y a medida de que él perdonaba y su alma estaba pura y limpia, ¿él qué? Él avanzaba. Él avanzaba. Él avanzaba y era próspero y era exitoso porque Dios estaba con él. Y Dios lo estaba reservando para este gran tiempo de que en donde había hambre, en donde una enorme situación estaba golpeando al pueblo. Y lo que le dice ahí,
Ahora pues no entristezcáis ni pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. En Génesis capítulo 50, versículo 20, mire lo que dice ahí. Porque después de que muere el padre de José, los hermanos empiezan a pensar, ya se murió papá, ahora sí la va a agarrar contra nosotros. Ahora sí, nada más, a lo mejor mientras papá estaba viviendo, nada más el perdón así fue como de que lo iba a detener. Pero que ya cuando no está papá, ahora la que se nos va a venir. Y miren lo que dice ahí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay mucha gente que sé que ha pensado mal en contra de ti. Y no solamente ha pensado mal en contra de ti, sino que sé que también ha actuado mal en contra de ti. Pero también el enemigo lo permite, o más bien el enemigo lo utiliza y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que tú empieces a decidir. Le dice ahí Juan, amado, yo deseo que tú avances y que tú tengas salud, pero así como prospera tu alma. Ese es el secreto que hoy quiero compartirle, amada iglesia, que de que van a hablar mal de ti y de mí, va a haber gente que hable mal de ti y mal de mí. Que va gente a querer actuar mal en contra de nosotros, la va a haber. Pero ¿sabe qué? Nadie tiene poder más que nosotros, el que nos ha dado Dios. Yo decido a quién perdonar. Y cuando tú perdones y cuando tú sueltes, entonces vas a avanzar. Vas a tener éxito en las cosas que tú hagas. Lo que le decía ahí, vosotros pensasteis mal contra mí, tramasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Perdonen a sus enemigos, mas yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando decidimos soltar ese perdón, entonces vamos a prosperar, vamos a avanzar. Porque no somos de esta tierra, sino somos de un nivel celestial, en el cual finalmente actuamos como actúa nuestro Señor Jesucristo. Los de este mundo, y en la Biblia lo dice, ¿qué de extraordinario tiene amar a quien te ama? Hasta los impíos, hasta los gentiles lo hacen por conveniencia. Pero se muestra algo extraordinario y sorprendente cuando tú decides perdonar, bendecir, amar a tus enemigos. Y ese es el secreto. Finalmente, cuando nuestra alma prospera, cuando nuestra alma es limpia, pura y transparente y de gran valor como un diamante, entonces avanzamos. Póngaselo usted. Sé que usted, o en propia persona, o usted conoce a alguien que no ha decidido perdonar. Ella sigue recordando el mismo instante, el mismo momento, y no ha avanzado. El tiempo pasa y pasa y ella sigue recordando ese mismo suceso en el cual ahí se estancó. Se estancaron sus sueños, sus pensamientos, se estancó su vida. Porque no ha prosperado su alma. Porque no ha mantenido limpia su alma. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto para prosperar? ¿Cuál es el secreto para avanzar? Perdonar. Miren lo que dice Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 11 y 13. Si usted lo tiene o cuando lo tenga, da un fuerte amén. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 11 y 13. Amén. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Ese es el secreto nuevamente. Que Jehová esté con quién. Le está hablando entonces David a quién, a Salomón. Y el secreto, como lo había estado con David, le dijo: Jehová esté contigo y seas ¿qué? Prosperado. El secreto es que está ¿quién? Dios en nosotros. Y edifiques casa a Jehová tu Dios.
como Él ha dicho de ti. Versículo 12, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Mire, Dios es el que da la bendición, de Él viene. Él es el que decide que nosotros avancemos. Él lo quiere. Amado, yo deseo que seas prosperado, que avances. ¿Para qué? Dice ahí, para que edifiques casa a Jehová. Un reto grande que él hizo Salomón. Un gran desafío estaba delante de Salomón. Pero él iba a avanzar si Dios estaba con él. Y para eso tenía que mantenerse puro y limpio en el alma. Y dice ahí, te dé entendimiento Jehová y prudencia para que gobiernes a Israel. Y aquí viene otra parte en donde vamos a poder prosperar o vamos a poder avanzar. Guardar la ley de Jehová tu Dios, la palabra de Dios. Entonces, versículo 13 dice, entonces serás prosperado. Entonces avanzarás cuando guardes la ley de Jehová tu Dios. Dice, entonces serás prosperado. Y dice ahí, si cuidares de poner por obra sus estatutos y los decretos. No solamente guardar en el corazón, sino ponerlos por obra. Amén. Aquí es en donde decidimos. Porque ¿quién usted no sabe qué es que Dios les dice que debemos de perdonar? ¿Lo sabe usted? ¿Lo ha guardado en su corazón? La palabra sé que la sabe. Ahora, ¿lo ha puesto por obra? ¿Ha tenido cuidado de que finalmente poner por obra sus estatutos, sus decretos? Ahí es en donde finalmente decimos, amamos a Dios, tenemos cuidado de guardarla, conocemos la palabra, pero finalmente cuando entonces la tenemos que aplicar o poner, ahí es donde nos cuesta. Pero mire lo que dice ahí. Las últimas palabras, esfuérzate, esfuérzate. Sé que no es fácil, pero Dios demanda de nosotros esfuerzo. Y esfuerzo no, ya lo intenté, ya lo perdoné o ya olvidé. No, el esfuerzo es más allá. Pero dice ahí, cobra ánimo, no temas ni desmayes. La labor que iba a hacer finalmente no era nada fácil. Y sabía su padre que iba a venir ¿qué? Desaliento, temor, y que finalmente iba a o finalmente a decir ya no puedo más, desanimarse. Pero ahí le da su padre David esa palabra. ¿A dónde? En el alma. Porque si en el alma viene el desánimo, el desaliento, entonces no vas a avanzar. En el alma viene el desaliento, el miedo, no vamos a avanzar. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? ¿A dónde viene el miedo? A nuestro corazón. Y no vamos a poder avanzar de esta situación porque una de las cosas es que dicen, ya nos rebasó esto, ya está aquí, ya viene, y está, y sí, es real, es esto. Y viene el temor. ¿A dónde? Al alma. Por eso es que dice, esfuérzate de poner por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios. No temas ni desmayes, yo estoy contigo, yo he prometido guardarte y cuidarte. Estaré contigo todos los días de tu vida. Son promesas de parte de Dios que nos debe de alentar no solamente el espíritu, sino nuestra alma. Para que en nuestra alma esté limpia y transparente, sin desánimo, sin miedo, sin rencor, sin desaliento.
Dios te va a prosperar porque está contigo. Pero va a venir situaciones, le dice, en las cuales te tienes que esforzar. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Decían ya hoy los niños, ¿cuándo vamos a regresar a clases? Y esto, el otro, que así, que allá. No se preocupen, cobren ánimo que van a regresar a clases. Y que entren con la misma alegría y el gozo que ahora están diciendo, ¿cuándo vamos a entrar a clases? ¿Cuándo vamos a volver a trabajar? Cobra ánimo, porque vas a trabajar. Y cuando entres a trabajar, vas a trabajar con alegría, con gozo, con satisfacción. No temas. No permitas que el temor entre a tu corazón, porque si no, no vamos a avanzar. No permitas que el temor entre a tu corazón. Lo dijo y lo aprendimos con Job. El mal que temí, ese me sobrevino. ¿Por qué? Porque en su alma albergó ¿qué? Temor, el miedo. Ay, no te me acerques porque guarda tus distancias, guarda lo que está, la instrucción, pero que no permitas que entre el temor, el desánimo a tu corazón, porque si no, no vas a avanzar y vas a mantener ahí tu corazón manchado y no va a ser transparente. Amén. Segunda de Crónicas 26, 4, 5. Si me ayudas ahí con... Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, él prosperó. Amén. Mire cómo se mantenía este rey. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él actuó como se tendría que actuar o que comportar, conforme a las cosas que había hecho Amasías, su padre. Pero lo que me llama la atención es la palabra ahí, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. El persistir, realmente no solamente en un momento, en un tiempo, sino que en cualquier situación. Una de la traducción dice ahí, amó a Dios. Mientras estaba Zacarías como profeta, él amó a Dios, él buscó a Dios de todo su corazón. Eso es lo que debemos de entender, que mientras esté cualquier situación, no tiene que venir el temor, sino que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando algo llama más nuestra atención, entonces no estamos prestando, como dice ahí, la atención debida. Cuando está el enamoramiento entre la pareja, como decían, y hasta lo sacan en las caricaturas, puede explotar, caer, pero a mí no me importa nada más sino estar ahí, como diciendo, enamorado. Ven que pasan las cosas, se derrumban y a mí no me importa lo que pase, porque ahí está el amor. En esos días dice que él persistió, él amó a Dios por sobre todo. Su único interés, su único deleite, más que todas las cosas, eran amar a Dios. Entendido en visiones, Dios se le revelaba por sueños, por visiones. Pero mire lo que dice aquí, termina con esto. Y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó, él avanzó. En los días que él decidió buscar al Señor de todo su corazón, él avanzó. Él avanzó. Lo dice la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su presencia? El de manos limpias y el de puro corazón. ¿Cómo podía entrar ante la presencia del Señor? Cuando tenía su corazón puro y limpio. Ese es el secreto para poder prosperar, para poder avanzar. Esa es la palabra.
prosperar significa avanzar. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Cuando decidamos en nuestro corazón buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios por sobre todas las cosas. En estos días en que buscó a Jehová, él avanzó. Él avanzó. ¿Realmente queremos que esto pase? Busquemos a Dios. Pero compartía yo en los devocionales que estamos compartiendo en la página. Miren, ya. ¿Cómo se llama? Cápsulas de vida. La de lunes. Como dicen ahí paréntesis, hago comercial. Escúchelas. La del día lunes. La del profeta Oseas. Y le dice: por eso yo corté tus vides, las cuales decías mi salario son. Las corté. Y te llevé al desierto para hablar a tu corazón. Decíamos, no tengo tiempo, tanta situación, o esto, el otro, Dios después. En los días que hubo esa situación, dice que ahí, mientras buscó a Dios, él avanzó. Yo te invito, es más, yo te lanzo este desafío. Muchas veces decimos, hoy la situación está muy difícil. Busca de Dios y vas a ver cómo avanza tu vida, cómo prospera tu negocio. Y aunque la situación diga lo contrario, dice, en los días que él decidió buscar a Dios, él avanzó. Él avanzó. Porque ¿quién es el que prospera? Dios. ¿Quién es el que da las fuerzas? Y lo dice, separados de mí, nada puedes hacer. Por eso es que ese es el secreto. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 35, capítulo 31. Segunda de Crónicas 31. Le voy a dar lectura al versículo 6, versículo 9 y 10 y el 21. Habla de otro rey, del rey Ezequías. Amén. Y este es uno de los secretos también. ¿Ya lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Versículo 9. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Amén. Versículo 21. Entonces, en todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Este rey lo primero que hizo es dar un decreto de que volviera nuevamente a traer los diezmos y las ofrendas, algo que ya no hacían. Y el rey lo estableció y le dice: a ver, y no hay una situación, es por algo, y lo voy a mandar así. Y lo dice ahí. Entonces lanzó el decreto, versículo 6, ahí es donde le dice: volvieron a traer los diezmos y las ofrendas. Cuando le preguntan ¿qué es esto?,
es cuando les dice, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Amén. Usted lo sabe, Malaquías 3:10. ¿Qué dice? Traed los diezmos al alfolí y haya que alimento en mi casa. Le trajeron los diezmos a los sacerdotes. Hubo alimento en la casa de Dios. Y por cuanto primero hubo ese alimento, dice entonces después vino la provisión. ¿Y qué es esto? Y estos montones hemos comido, nos hemos saciado, pero finalmente ha sobrado. ¿Por qué? Porque al pueblo Dios lo está bendiciendo. El 21 es donde dice, en todo lo que emprendió el rey Ezequías en el servicio a Dios, de acuerdo con los mandamientos de ley, dice que buscó a Dios. ¿Qué es esta palabra buscar? Dice que pidió consejo. ¿Qué quiere decir? Que finalmente se metía con Dios, buscaba su dirección, está bien, adoraba, meditaba, pasaba tiempo con Dios. En cuanto él, lo que hacía este rey, era un rey que buscó a Dios. En todo lo que emprendió cuanto a la casa de Dios, él buscó la dirección, el consejo. Y lo hizo, ¿qué? De todo corazón. Y entonces, ¿qué dice? Avanzó. 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 ¿Cuál es el otro secreto? Finalmente Dios nos prueba a través de esto. Mire, se lo voy a poner aquí de ejemplo. Segunda de Crónicas 32-31, hablando de ese mismo rey, y en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Porque de cuidar nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, ¿verdad? Que avances en todo, que tengas salud, cuidando que el alma. Segunda de Crónicas 32, ¿ya lo tiene? Versículo 31. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios, ¿qué hizo? Lo dejó para probarle y para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué es lo que enfrentó este rey Ezequías? Finalmente se iba a morir. Dios lo sanó. Extraordinaria, ¿verdad? Lo había enriquecido. Usted lee versículos anteriores que había Dios bendecido, enriquecido de gran manera. Y cuando vinieron estos príncipes de Babilonia, ¿qué es lo que hizo el rey Ezequías? De que los llevó a todo el palacio y les mostró todo. Le dijo, mira, aquí están las cámaras, los escudos de oro, esto. Y cuando llega el profeta le dice, ¿qué has hecho? ¿Quiénes son estos? Ah, son unos que me vienen a ver. No consultó al Señor. En eso no consultó al Señor. Y le dijo, me vinieron a ver para ver cómo estaba. ¿Y qué les has mostrado? Les mostré todo cuanto tenía. Lo dejó Dios. ¿Para qué lo dejó Dios? Para probar que había en su corazón. ¿Quién es el que da la prosperidad? Lo único que tenía que decir, ¿sabes qué? Todo cuanto tengo o lo que ha hecho viene de Dios. Pero Dios lo dejó. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Quizá había orgullo. Se había enaltecido. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. De cuidarnos. El día de ayer, grabando las cápsulas, me envió una hermana en la cual les pedimos oración, el que iba a entrar a cirugía. Me habló muy angustiada y llorando y me decía, pastor, me acaban de hablar que mi hijo sufrió un infarto. Él está en Estados Unidos. Lo encontraron ya morado
y finalmente lo trasladaron al hospital. Está muy grave. Por la situación en la cual está, finalmente no permiten entrar a nadie y los médicos dan muy poca esperanza de vida por la situación que está enfrentando. Y si realmente no sabemos qué hacer, me encuentro angustiada, me encuentro desesperada. Y entonces en ese momento empezamos a orar. Estaba mi hijo Abner ahí trabajando con nosotros, mi esposa. Y cuando los vi igual también empezaron a orar. Estaba yo orando y nos unimos a la oración, hermano. Hoy hicieron nuevamente oración en la iglesia y pasamos a visitarla. De regreso aquí pasamos a visitarla y me dice, estoy realmente sorprendida, porque hoy me hablaron a las 10 de la mañana que tenía, por los cuales le había dado el infarto, habían sido unos coágulos de sangre y se había tapado, y que en el transcurso de la noche le habían sacado los estudios y que en el transcurso de la noche desaparecieron esos coágulos y que finalmente él ya había despertado del coma y que ya había hablado. Y le decía, yo quiero darle gracias. Le decía, no, a mí no me den las gracias, désela a él. Él es el que hizo. Y a veces vienen esas situaciones en las cuales sí, pero usted oró. No, a él se ha dado toda la gloria. A él se ha dado toda la gloria. Pero no, sí, es que ya Dios me está usando así. No. Que muchas de las veces dice, Dios lo dejó para ver qué había en su corazón. Y me encanta ese canto que dice, si acaso gano algo, yo la llevaré a la cima del Calvario, a decir a él, por su llaga hemos sido sanados y curados. Es por él y para él. Dios te permite hacer algunas cosas, Dios te bendice, Dios empieza a darte la bendición y te puede dar más, pero dice, a ver, lo voy a dejar para ver qué hay en su corazón. ¿Y sabe qué? Muchas de las veces no estamos preparados para más. Por eso es que le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, pero como prospera tu alma, porque lo principal es el alma. Mire lo que le dijo un ejemplo. Aquel que trabajó y dice que destruyó su granero y edificó un granero más alto y le dijo, ahora sí, lo llenó de trigo, de vino y le dijo, ahora sí puedo decir, ¿verdad? A comer, a beber, a disfrutar de los bienes. Dice que en ese momento se apareció y le dijo, insensato, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? O sea, has trabajado por todo, tengo casas, tengo bienes, tengo alimento, pero has descuidado lo más importante, tu alma. Por eso es que Juan le está diciendo a Gallo, le está diciendo, yo quiero que avance, yo quiero que tengas éxito, yo quiero que tú tengas salud, pero ten cuidado del alma. Si el alma se está contaminando, si el alma se está deteniendo, deteriorando, o el alma se está yendo más para las cosas del mundo, ten cuidado, porque el principio es primero Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será dado. Si prosperas en el alma, si prosperas en la parte de ser transparente, puro, limpio, como un diamante, que es el significado, entonces vas a avanzar, vas a prosperar, vas a tener éxito. Pero ese es el principio en el reino de Dios. Miren lo que dice Nehemías capítulo 2 versículo 18 al 20. Y con este concluimos. Nehemías capítulo 2 versículo 18 al 20. Si usted lo tiene, da fuerte amén. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Lo vuelvo a repetir. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y le dijeron, levantémonos
y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron ¿qué? Escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Había oído cómo había sido destruida la ciudad de Jerusalén, y Nehemías era copero del rey y habló al rey, pero primero se puso a orar. Amén. Y entonces cuando llega ahí, le dice al pueblo: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Simboliza al Espíritu Santo. Y le dice: había sido buena ¿qué? Sobre mí. Usted lo ve a través del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha habilitado, me ha prosperado, me ha hecho avanzar. Y entonces le dijo ahí: hey, yo entonces les declaré, les dije cómo Dios, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. En primer lugar, ¿a quién pone? A Dios. En segundo término, ¿a quién pone? Al rey. Y entonces ellos dijeron: levantémonos, edifiquemos. Alentó a través de esa palabra, a través de la palabra del Espíritu Santo, finalmente infundió aliento sobre esos corazones que estaban desanimados, destrozados, ya no queriendo saber nada más. Y les dijo ahí de cómo Dios había hecho y había dicho al rey, que utilizó al rey. Por eso es que usted lo ve en el versículo 19 de estos, de Sanballat y de Tobías. A ver, ¿cómo estás poniendo por encima del rey? Primero es el rey. O sea, ¿estás diciendo que el rey es un títere de tu Dios? Y dice que hicieron escarnio. Y entonces él, Nehemías, dice en respuesta, dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Con rey o sin rey, el Dios en el cual creo y confío, Él nos hará avanzar. Porque a nadie más le es dada la gloria sino solamente a Dios. Con el rey, sin el rey, aún en contra del rey, Dios nos prosperará. Dios nos dará las fuerzas para poder avanzar. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Nos levantaremos. Nos levantaremos, iglesia, porque el que nos va a hacer avanzar de esto es nuestro Dios todopoderoso, en el cual creemos y confiamos. Él nos dará la fuerza para que podamos seguir adelante, para que nos levantemos. Y dice ahí: y edificaremos. Se lo dijo a través del profeta Jeremías: yo te he dado el poder para poder plantar y para poder arrancar, para poder derribar y para edificar. ¿En qué? En el poder de la boca, en el poder de la palabra, pero no una palabra cualquiera, sino una palabra que sale de estar en la presencia de Dios. Porque Nehemías le dijo: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. El tiempo de búsqueda, el tiempo de estar en la presencia de Dios te va a dar una palabra que finalmente cuando tú llegues a alguien vas a edificar su vida, vas a levantar. Y sabe lo que quiere el enemigo: que hoy a través de cada de esta situación ponga entre la palabra tuya una palabra que desaliente, que desanime. Ay, hermana, ¿cómo está la situación? No, pues cada vez más difícil. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, dice: yo les dije como la mano de Dios, como el Espíritu Santo estaba sobre mí, y de cómo había movido las cosas a favor de nosotros.
Y dice que ellos se levantaron y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Levantemos y sigamos adelante. Mientras dure el Espíritu dentro de nosotros, busquemos la presencia del Señor. Yo le dije ayer a la hermana, son cosas que no me gusta muchas de las veces a lo mejor compartir o decir, porque aún con los sueños, ¿verdad? Le decía a mi esposa, yo no sueño, yo no, es muy raro. Pero ayer que estábamos orando y que cerré ante mis ojos, le decía, yo veo a personas, le dije, veo a ángeles alrededor. En un cerrar, estaba yo en oración y en ese momento cerré y yo vi la sala del hospital y que ángeles le rodeaban, y se lo dije en la oración. Cuando estamos en tiempos en la presencia, dar palabra, pique y que levante a la iglesia, a los hermanos, a las personas que tenemos al lado. Pero si no estamos en la presencia de Dios, ¿qué va a salir de nosotros? ¿Qué palabra va a salir de nosotros? Por eso es que el evangelio en la tercera epístola de Juan le dice, amado, con el cual empezamos, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si decidimos avanzar, que ese es el significado de prosperar, tengamos cuidado de guardar nuestra alma. Por eso es que en los salmos, en el salmo de Asaf, le dice, no me des más, no sea que teniendo mucho me olvide de ti, pero tampoco me quites, no sea que no teniendo nada maldiga. A medida de que va prosperando nuestra alma, finalmente entonces vamos a avanzar. Si descuidamos lo más importante, que es el alma, entonces no vamos a avanzar. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy, amada iglesia. Esto pasará, pero finalmente, ¿cómo saldremos de esto? Porque Él va a proveer, Él va a dar, Él va a sustentar. Pero lo que hoy quiero compartirte es finalmente esto, que vamos a avanzar a medida que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Me compartía a alguien pues si no testimonio. Hoy se acercan conmigo y me dicen, háblele a tal persona, ore por ella, denle una palabra, porque está angustiada, está preocupada. Y oramos por ellos, les damos una palabra de parte de Dios, pero lo que me gusta es que finalmente Dios en su sabiduría está avanzando. Y me decían a través de un médico, y me decían, cuando Él los tiene que atender de esta situación, de esta enfermedad, Él va y le dice, la cura no hay, todavía no se ha dado. Pero lo que ahora este médico está haciendo es que dice, pero póngase a cuentas con Dios. Y lleno mi corazón de gozo, porque decía, finalmente el propósito de Dios se cumple. Él sabe los tiempos. Y quizá hoy dijo, bueno, ya como médico, con mi conocimiento humano y todo lo que puedo hacer, yo no puedo hacer nada, pero sé de uno que puede hacerlo. Y si no, por lo menos sí lo presento para que usted vaya y esté a cuentas con Dios. Pero lo que importa es el alma. No la descuidemos. Lo compartía yo el domingo. Por nada estéis que afanosos, que no venga la preocupación. Estemos
en descanso con el Señor, en paz con Dios, aprovechando estos tiempos en búsqueda con Dios, porque Él es el que nos hará avanzar de esta situación. Pero lo más importante es que a medida que avancemos, guardemos nuestra alma. Amén. Porque dice ahí la palabra del Señor, este cuerpo volverá a la tierra de donde fue tomado. El espíritu volverá a quien nos los dio, al Padre, que es el Padre de los espíritus. Y el alma es el que está en disputa. Así que no nos desviemos de esa parte de finalmente querer salir, avanzar, tener éxito, logro, si no está Dios. Por eso es que Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero nada. Es que mira, ya vas a tener, te voy a introducir, te voy a dar. Si tu presencia no va conmigo, no quiero nada. ¿Me lo vas a dar, Señor? Pero que tu presencia esté. Decía ella, escombrando la casa un poco por estos tiempos, encontré una petición de mi hijo en el cual pedía muchas cosas. Dice que Dios se las puede dar, pero hoy te digo eso, si todo eso te lo va a dar y su presencia no está contigo, que la presencia de Dios primero esté contigo y todo lo demás te da. ¿Sabes por qué? Porque entonces lo disfrutarás verdaderamente. Eso es. No te estoy diciendo que sea malo, sino que en qué pones el primer lugar. Muchas de las veces decimos, quiero familia, quiero un hijo. Sí, y si ahora el hijo lo endiosas y está en primer lugar. Pero quiero esto. Y te lo da como el rey Ezequiel. Y lo dio para probar que había en tu corazón. Tengamos cuidado. Hemos sido llamados a avanzar, pero a medida de que avance y de que mantengamos limpia nuestra alma. Amén. Ponte de pie. Y quiero terminar con este canto, el último que entonábamos en la adoración, el de anhelo conocerte.